Agradezco a Dios la oportunidad de tener la grabación de este próximo tema. Estamos hablando acerca de Enoch y ahora vamos a leer otra vez eh, algunos versículos que ya hemos leído. Voy a leer del 22 al 24. Dice, después que nació Matusalén, Enoch anduvo con Dios 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. En esta lectura que hemos tenido, se menciona dos palabras que queremos analizar. Dice, después que nació Matusalén, Enoc anduvo. La palabra anduvo. Y caminó Enoc con Dios. La palabra anduvo, la palabra caminó. Da la idea de alguien que marcha o avanza en compañía de otra persona. La expresión que la Biblia da aquí, que Enoc anduvo y caminó con Dios, ¿qué quiere decir eso? Podemos imaginar varias cosas, pero creo que lo más sabio es ver en la Biblia cómo se maneja, cómo se habla de estas expresiones de anduvo y caminó. Así que vamos a leer no todos los versículos de la Biblia que habla de esto, sino algunos versículos que hablan acerca de esto. El primer versículo que vamos a leer está en Génesis capítulo 17 y vamos a leer el versículo 1. Cuando Abraham tenía 99 años de edad, se le apareció el Eterno y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se le presenta a Abraham en un momento de su vida y Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Así que uno de los aspectos que tiene que ver, según lo que la Biblia enseña, de andar delante de Dios es la persona tratar de ser perfecto. Pero ¿cómo una persona pecadora puede ser perfecto? En la Biblia hay declaraciones como esto, sé justo como Dios es justo, sé perfecto como Dios es perfecto, pero un hombre o una persona pecadora no puede ser perfecto como Dios, que Dios está libre de pecado, libre de todo tipo de mancha. Dios es poderoso, poderosísimo, pero en la esfera en que una persona puede ser perfecta, está en armonía en que esa persona ande en los caminos de Dios, trate de obedecer a Dios y no que por eso sea perfecto, sino hace lo mejor que puede hacer, llevar su vida lo más armoniosamente con Dios de lo que puede hacer. Pero esto no es una garantía de que una persona ya no necesite de un Salvador, porque por perfecta que una persona sea perfecta, nunca será la plenitud porque somos pecadores. Pero cuando uno camina con Dios, el hecho de caminar con Dios hace que la persona sea lo mejor posible de lo que una persona puede hacer en este mundo, porque no es lo mismo estar lejos de Dios que estar cerca de Dios. A lo menos esta es la idea que da una persona que camina con Dios, trata de representar a Dios de la mejor manera posible. La otra declaración que vamos a tener
La encontramos en Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 12. Aquí dice qué cosa es lo que pide Dios de su pueblo Israel. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Que reverencies al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Esto es lo que Dios pedía de Israel. De este texto vamos a hablar en el futuro, cuando vayamos a estudiar otras cosas que debemos estudiar. Pero aquí, repito, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Que reverencies al Eterno tu Dios. Ser reverente a Dios es una forma de andar, de caminar con Dios. Que reverencies al Eterno tu Dios y andes en todos los caminos de Dios. Andar en los caminos de Dios, en la senda que Dios ha establecido para que sus hijos andemos en ella. Y amemos a Dios de todo corazón, sirviéndole con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. O sea, la obediencia a Dios, sirviendo a Dios con todo el corazón, con todo el alma. Esto tiene que ver con lo que es andar con Dios. Ahora vamos a leer también en Deuteronomio capítulo 13 y versículo 4 hay otra declaración que tiene que ver con esto de Enoc, de andar y caminar con Él, con Dios. Dice, al Eterno vuestro Dios seguiréis y veneraréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él os allegaréis. Estas son palabras que Moisés le habló al pueblo de Israel y tiene que ver con estos aspectos que ya hemos mencionado. Y voy a repetir, al Eterno vuestro Dios seguiréis y veneraréis. Venerar a Dios tiene que ver con la adoración a Dios, guardar los mandamientos de Dios y escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es a través de la Biblia, es seguir las enseñanzas de Dios que en la palabra de Dios hay, desde luego. En los tiempos de Enoch no había una Biblia escrita. Lo que se conocía era lo que Dios se había revelado y a través de la enseñanza de Adán y las enseñanzas del Evangelio, pues las personas obedecían y seguían el camino de Dios y servían a Dios. Es el servicio que se hace a Dios. También voy a leerles ahora en Miqueas, el capítulo 6 y versículo 8. Dice aquí, oh hombre, el Señor te ha declarado que es bueno y que pide de ti solo actuar con justicia y andar humildemente con tu Dios. Otra forma es actuar con justicia y también ser humildes delante de Dios. Una persona que trata de hacer lo justo y ser humildes delante de Dios, porque las personas humildes son las que eh, sirven a Dios, porque Dios da humildad a la persona cuando hay relación entre Dios y el hombre. Esa relación entre Dios y el hombre hace que el ser humano sea humilde. Vamos a leer también en el Efesios capítulo 5 y los versículos 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios
como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Así que aquí también se habla de andar en amor, donde la persona manifieste el amor de Dios. Y finalmente vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice aquí, por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quien lo busca. Esta es la otra declaración. Por fe, la persona camina con Dios por fe. Cuando uno analiza estas palabras y otras que en la Biblia se pueden encontrar, da una idea de la forma en que alguien puede caminar con Dios. Enoc anduvo con Dios, caminó con Dios, y eso lo hizo por fe, por guardar la palabra de Dios, por el amor, por la humildad, por la justicia. Pero ahora hay algo que yo quiero eh, analizar en esta parte final de lo que estamos hablando, porque después hablaremos de Enoc como profeta. Pero de todo lo que hemos dicho, ¿es suficiente para que una persona no tenga que morir? Si una persona hace todo esto que tiene que ver con estos textos, quiere decir que ya no necesita un Salvador o sigue necesitando un Salvador. Si estos textos hacen que una persona esté ya lista para ser trasladado y para estar con Dios, entonces ¿a qué vino Cristo a morir en la cruz? ¿Y a qué eso de que somos salvos por gracia y no por las obras? En estos textos que nosotros hemos estado analizando, lo que hemos visto son las maneras o algunas de las maneras en que un ser humano puede vivir y caminar con Dios, que es en obediencia a Dios, en amor, en fe, en justicia, en humildad, que son las cosas que eh, cuando una persona está en las manos de Dios produce el estar en las manos de Dios. Pero ¿por qué Dios llevó a Enoc al cielo? ¿Fue solamente por sus buenas obras o por la fe o la justicia que él tenía o por el amor que él tenía? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros analizamos estas cosas, lo primero es que nosotros no podemos cuestionar lo que Dios hace, ni tampoco es sabio estar pensando que Dios hace acepción de personas, que con unos de una manera y con otros de otra manera. Dios puede hacerlo si lo quiere hacer, porque Él es el creador, Él es el que da la vida, Él es el que tiene todo el poder y todo lo puede hacer Dios. Y nosotros debemos tener fe en Dios y en aceptar lo que Dios dice, porque eso es correcto. Porque Dios no es un hombre, Dios es más que un hombre. Dios es el creador y el salvador de todos los hombres. Pero ¿por qué razón Dios llevó a Enoc al cielo? Bien, en el mundo en que Enoc vivía, habían personas que servían a Dios y seguían a Dios. Pero había muchísimas personas y cada vez era mayor el número de personas que estaban en contra de Dios
y que no seguían a Dios. El mundo cada vez estaba más dividido y cada vez era mayor el número de las personas que se alejaban de Dios. Tanto fue así que por esa causa vino el diluvio, como vamos a estudiar más adelante. Pero hay algo que Dios quería que desde un inicio el ser humano supiera, que hay una recompensa para aquellas personas que siguen a Dios, que hay un juicio que la persona tiene que tener y tiene que ser declarado justo cuando sigue a Dios, que hay una recompensa para las personas y que cada cual va a recibir de acuerdo a lo que cada cual hace. Y Dios tuvo a bien llevar a Enoc al cielo, de llevarlo con él para que no muriera, para que quedara bien patentizado, bien claro, que hay una recompensa para todos los que siguen a Dios. Que en realidad todos los seres humanos vamos a recibir de Dios como nosotros hemos sido, como nosotros hemos hecho. Pero todo hijo de Dios que camina con Dios, que anda con Dios, tendrá su recompensa. Pero finalmente digo, es una verdad que la Biblia dice, no fue llevado Enoc con Dios al cielo por los méritos de Enoc, sino por el poder, la sabiduría de Dios y por los méritos del único que hay a través del cual nosotros podemos ser salvos, que son los méritos de Jesús. En virtud de la victoria del plan de la redención, en virtud del triunfo de Cristo, fue que Dios, que tiene todo el poder, llevó a Enoc con él al cielo. Y esto debe servir para nosotros los seres humanos como un motivo de gratitud porque sabemos que Dios recompensa a todos los que le obedecen, a todos los que siguen en sus caminos. Además de estas razones, usted en el estudio de la Biblia puede encontrar otras, pero con estas que he mencionado aquí, con la justicia, con la sapiencia de Dios, con el poder de Dios y por los méritos de Cristo, es que Enoc fue llevado al cielo. Llegamos con nuestro tema hasta aquí. En el próximo tema vamos a analizar a Enoc como profeta. Nos vemos en nuestro próximo tema.